¿Podemos hacer esto por las buenas o por las malas? ¿Qué prefieren? Por las buenas. Muy bien. Entonces nos tomamos todos de las manos y vamos a apuntar 5 cosas que no nos gustan de los demás. Tranco. No me gusta tu peinado. ¡Y vamos a ganar! ¡Por las buenas o por las malas! ¡Vamos a ganar! Será por las malas, de 9 a 11 por Radio Trinchera. Para saber lo que pasa. A ver, ¿cómo veníamos? Para que no te copen la agenda. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, vuelvo desde ahí. Una alternativa al sobre. Si será por las malas, será informados. Volvemos entonces para Será Informades y vamos a arrancar con algo que en medio nos da, me parece, un poco de paja todo pero bueno, hay que repasarlo porque cerraron definitivamente, lo decíamos ayer, 14 horas, horario límite para presentar las listas de la provincia de Buenos Aires. Y así fue entonces que Fuerza Patria presentó ante la Junta Electoral bonaerense las listas finalmente de unidad en las 8 secciones electorales para los comicios del 7 de septiembre. Después, recordemos, de haber pedido una prórroga el fin de semana por los cortes de luz que fueron aquí en la ciudad de La Plata. No. ¿Sabes quién está diciendo eso? El presidente, Ojo, no. Estos cortes de luz que EDELAP confirmó, y fue la Junta Electoral la que dio entonces el visto bueno para esta prórroga hasta las 14 horas de ayer, desde el sábado a la noche. Cumplido entonces este plazo legal, Fuerza Patria presentó las listas. Mucho debate hasta últimas horas del día de ayer para conocer si finalmente las listas iban a ser de unidad o no. Entonces, de esta forma se confirmó así. En las 8 secciones electorales que tiene la provincia de Buenos Aires habrá una única lista de Fuerza Patria. Las más conflictivas quizás, bueno, la 8ª sección electoral aquí en la ciudad de La Plata y la 5ª, que incluye a General Pueyrredón, la ciudad de Mar del Plata, que también estuvo bastante problemática. Será encabezada por Fernanda Raberta de la Cámpora, pero ahí hubo bastante chuquitruli con el intendente actual, Pulti, que terminó quedando medio que arafue de la lista y bueno, se verá cómo va a competir porque no pude presentar otro sello, que es lo que intentó. Quiso presentar otro sello y no pudo porque en realidad el cierre de alianza ya fue el 9 de julio. Entonces, bueno, se verá, pero bueno, quedó Fernanda Raberta entonces encabezando la 5ª. Aquí en la ciudad de La Plata, como decíamos, para diputados provinciales encabezan Lucía Yáñez, Juan Malpeli, y Archanco, en realidad es Archanco, Yáñez, Malpeli, así quedó la lista de la 8ª sección electoral para el 7 de septiembre para diputados. En La Plata no se eligen senadores en estas elecciones. En la gran mayoría de las que se eligen senadores no se elige diputado y al revés, ¿vieron? Porque se renueva cada 4 años, pero cada 2 va habiendo elecciones legislativas. Entonces, este año no toca senadores por la seccional, por la 8ª sección electoral. Entonces, se renovarán solamente estos cargos a diputados. Estas 3 figuras, entonces, una de cada espacio: Archanco de la Cámpora, Yáñez del alaquismo y del Movimiento de Derecho al Futuro y Malpeli del Frente Renovador. Entonces, encabezarán esta lista para diputados provinciales. Si nos venimos... antes de venirnos al Consejo de La Plata, que linda ensaladona se armó ayer, vamos a escucharlo a Axel Kicillof, que estuvo en C5N anoche junto al Gato Silvestre, donde brindó algunas definiciones en torno a la necesidad de salir a militar estas elecciones en unidad. También, obviamente, habló del gobierno nacional, pero en particular sobre este tema del cierre de listas, que esperemos que por lo menos ya ahora conformadas de forma definitiva podamos pasar a la siguiente etapa, que es la campaña electoral.
y la convocatoria, ¿no?, al voto en estas elecciones desdobladas. Lo vamos a escuchar al gobernador Axel Kicillof. No hay tiempo para pensar que tal cosa, tal otra. Hay que dejar atrás diferencias, hay diferencias. Dejarlas atrás. Tenemos una elección el 7 de septiembre, para adelante. Poner el cuerpo, poner la jeta, poner todo. Caminar. La militancia está esperando esto, nos quiere ver comprometidos, nos quiere ver en la calle. Pide esto, bueno, hay una boleta, nos decían, bueno, una sola boleta, bueno, hay una sola boleta, a militarla, a laburarla y a explicarla. Y explicar, porque también, si me permiten, empieza a haber a veces confusión porque a la gente le va mal por la política de Milei, pero tal vez que no sabe, dónde ubicar y dónde atribuir la causa de a quién. Entonces yo creo que por suerte en Provincia de Buenos Aires, día 1 empezamos a decir, ojo, que ¿se acuerdan? ¿Puede salir bien? No, no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Y no está saliendo bien. Tal vez para el que se está llevando ahora haciendo la toma de ganancia de la timba financiera le fue bárbaro con el plan de Milei. Ahora, qué sé yo, cualquier localidad, pero agarrar Mar del Plata, que estuvimos en el Congreso Productivo Bonaerense el otro día, yo iba a viajar, fue estos días, dicen la rosca, bueno, todas estas actividades, estos últimos días, Congreso Productivo Bonaerense, 1000... Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador Axel Kicillof, que decía esto, ¿no? Las diferencias por ahora atrás, ahora a salir a militar y a explicar qué es lo que está pasando en la Argentina. También dijo que, obviamente, la unidad tuvo su impulso a partir de lo que fue la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que iba a ser candidata por la tercera sección electoral. También presagió que va a ser una campaña sucia, sería una campaña muy dura para generar desánimo, dijo el gobernador. Claro que estamos preparados, quiero decir con mucha tranquilidad que se vienen meses intensos. Así que será ahora una nueva etapa hasta el 7 de septiembre, cuando sean las elecciones provinciales. Ahora sí, en la Ciudad de La Plata, bueno, como decíamos, estuvo complejo el cierre de listas con cambios a último momento, literalmente en los últimos minutos. Se iban cambiando algunos candidatos hasta las 14 horas. La lista quedó, bueno, bastante repartida entre los espacios políticos. Está, obviamente, concejales y consejeros escolares. La encabezan Sergio Reza, que es actualmente el secretario de Obra Pública y de Servicios del municipio, que es, bueno, forma parte, digamos, del FAP de ALAC, ¿no? Del alaquismo. Lo continúa... Ay, paren que perdí la lista completa. Se me fue. Porque primero quería repasar todas las listas de todos los partidos y en realidad arranqué por acá. Pero bueno, estamos con Sergio Reza. Bueno, no puedo. Se me trabó la compu. Ahí voy, Romina Santana, en segundo lugar, subsecretaria general del Sindicato de Comercio de La Plata y secretaria de Género de la CGT, Regional La Plata, Berizo y Ensenada. En tercer lugar, Juan Manuel Granillo Fernández, del espacio de Victoria Tolosa Paz. En cuarto lugar, Josefina Bolis, de la Cámpora, de la Facultad de Periodismo, del sector de Florencia Saintut. En quinto lugar, Raúl Omar Recabarren, del Frente Renovador. Sexta, Sol Maluendes, actual directora de Juventudes del municipio y del espacio de Nano Cara. Y después ya queda la lista completa con Pablo Poggio, del sector de Guillermo Escudero, Albertina Vidart, de la FULP, la presidenta de la FULP, que es de parte del espacio de Patria Grande. Y después Daniel Osval Bárcena, que es de la Corriente Nacional de la Militancia, Yanina Sánchez, de ATE y de la CTA, Nicanor Rébulo Sánchez, de el Miles,
Y cierra la lista nuestra compañera Cintia Mancilla, actual concejala, y que, bueno, ahora quedó en el puesto, en la lista, en el lugar número 12. Y después, bueno, en el consejo escolar, digamos, si se quiere, el dato más importante es que le quedó a el espacio de Arias, de Luis Arias, con Emilio El Taca López Muntaner, que va a estar ahí. Así que bueno, así quedó la lista en la Ciudad de La Plata, después de tanta incógnita. Y bueno, y después, además de la de Fuerza Patria, hay 18 listas en total. Hay que ver cuál es válida y cuál es no válida la justicia electoral aquí en la ciudad, pero hay 18 listas, hay de todo. O sea, nosotros siempre hablamos de Fuerza La Plata Patria. igual siempre pasa, que tenemos muchas opciones. Y aparte porque hay muchos que van con lista corta, entonces van solo con lista de concejales y consejeros escolares. Tenemos Fuerza Patria, tenemos Somos Buenos Aires, tenemos la de La Libertad Avanza, que va a ser encabezada por Juan Pablo Alan, del riñón bullrichista. Parece que no había nada en la góndola libertaria para poner acá en la Ciudad de La Plata, es todo bullrichismo y bueno, pero y va el con PRO. la línea de La Libertad Avanza. Él siempre fue un libertario. Siempre fue polémico también, Alan. El PRO en realidad está haciendo lo que siempre fue en su máxima expresión ahora gracias a La Libertad Avanza. Así que bueno, esas serán más o menos las listas, más las otras que bueno, tenemos la izquierda que está dividida en 3, está el FITU, está... No me hagas esa cara, Mati Marchi, yo solo cuento la realidad. Van 3. Para lo que somos nosotros también. No, nosotros no estamos en condiciones de criticar nada. 3 listas que van de la izquierda y después, bueno, está Potencia, de Taliaferro, bueno, hay un montón de listitas más cortas que van a estar participando de esta elección aquí en la Ciudad de La Plata, así que no se asusten si ven muchas boletas cuando entren al cuarto. Nos quieren confundir. Ahí, bueno, ahora quedó así y iremos igual a lo largo de la semana analizando más en profundidad la conformación de las listas y cómo arranca esta campaña, pero bueno, que no quería dejar de repasar cómo cerró este capítulo de presentación de listas ayer a las 14 horas. Ahora sí nos metemos en la verdadera realidad, que es la gobernada por Javier Milei y por el Poder Judicial, ¿viste? Porque ellos gobiernan en tándem. En este caso fue Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal, la que presentó una resolución en la cual, bueno, tiene un par de declaraciones y caracterizaciones bastante, por lo menos llamativas, al respecto de la situación legal de Eva Mieri, de Alexia Abaigar y de Iván Díaz Bianchi, los 3 imputados, a quien ahora la jueza procesó por el escrache en la casa de José Luis Espert, aliado del presidente Javier Milei, y no sé si la jueza Arroyo Salgado se acuerda, el que tiene la consigna esta, la de cárcel o bala. Se lo recuerdo, viste, a la jueza porque es la misma que ahora acusa a los militantes peronistas de generar un clima de sedición y de llevar adelante acciones terroristas, además de escuchen esto, intento sistemático por condicionar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas y una maniobra para desconocer el fallo de la autoridad máxima del Poder Judicial. Obviamente hablando de la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, miren lo que puede hacer un par de militantes con un soretito en una puerta, ¿no? Sí, recordemos que más allá de si lo hicieron o no, tampoco hay tantas pruebas como que digan... Sí, son ellos. Sí, y si lo fueron, los vamos a rebancar, porque la verdad que ponerle... Los scratches son parte de la política argentina y de la historia. De que la injusticia se apodera más que la justicia en este país. En ese sentido, la realidad es que acusar de sedición, de desestabilizar, ¿qué son esas definiciones? La verdad que totalmente desajustadas del derecho. Ahora, es peor que leerla a Arroyo Salgado, es escucharla. Porque la vamos a escuchar a la jueza, que ayer en declaraciones con María O'Donnell decía que arrojar materia fecal, ¿ya saben quién lo hicieron? Los camisas pardas y los nazis. Esto decía Arroyo Salgado. No te puedo creer. Quería transmitir lo siguiente. Se ha tratado de banalizar esto de arrojar materia fecal y en realidad
Esto es, la historia de la humanidad demuestra que no es algo novedoso. Lo ha hecho, y sin que yo pretenda comparar con el nazismo, pero esto ha ocurrido con los camisas pardas, que fueron los predecesores del SS, como una táctica de humillación y degradación que termina deshumanizando a la víctima. La repetición de todos estos actos nos hacen luego normalizar este tipo de conductas, y los autores se sienten cada vez más habilitados a cometer actos de mayor, de cada vez más gravedad. Sí, la deshumanización del otro, sí, bueno, acá hablamos bastante de eso. Todo esto desencadena una escalada de violencia, pero le aclaro, yo no estoy de acuerdo con ningún ni discurso del odio ni acto terrorista que pretenda silenciar a periodistas, a jueces. Esa burrada, decía Arroyo Salgado, la misma que no tiene ningún tipo de pruebas para acusar, como decía recién Male. Ni siquiera hay un informe donde se diga si los celulares de los acusados estuvieron o no cerca de la zona de la casa de José Luis Espert. Pero incluso sacando la falta de material probatorio para acusar e imputar, procesando a estos militantes por peronistas, porque es la única realidad, de hablar, comparar. Primero que irse a la historia del nazismo sin tener en cuenta toda la historia argentina, ¿no? Que hay respecto a esto, que hubo una dictadura donde se deshumanizó, ¿no? Ella se va directo al nazismo como buena cipaya, pero más allá de esto, es una locura la comparación que hace. Y ahora, recortemos todo eso y saquémosle la parte en la que hace referencia a la materia fecal y adjuntémoselo a cada dicho que tiene el presidente, que tiene José Luis Espert, que tiene el Yo no creo Gordogán. que José Luis Espert sea una víctima para nada. Y aparte que va a imputar a todos los que hablen hoy, por ejemplo, en la derecha Fest, porque hoy van a llenar de insultos, van a llenar de deshumanización. Bueno, ya el flyer es violento. Por cuando eso dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. Ahí no va a haber imputación, o sí, o la ahí jueza no Arroyo pasa Salgado nada. va a actuar de oficio y va a acusar a estas figuras, incluso al presidente de la nación. Bueno, la verdad que muchísima hipocresía y una banalización también tremenda del holocausto nazi, porque la verdad y muy que servicial también al gobierno actual. Totalmente. Bueno, Arroyo Salgado, ella es servicial a cualquier factor de poder. Recordemos la ex mujer del fiscal Nisman, que fue íntima amiga de Mauricio Macri durante ese gobierno, después fue íntima amiga ahora de Javier Milei, íntima amiga de Patricia Bullrich. Ella es íntima amiga de quien esté en el poder. Y bueno, acá está haciendo para mí mucho más de lo que le piden, incluso porque la verdad que estos dichos de ayer son un escándalo para cualquier, para pensar un poder judicial en democracia. La verdad que es un escándalo lo que está diciendo. Y no nos olvidemos que hay 3 compañeros entonces que ahora están en libertad, pero están procesadas y procesado por formar supuestamente parte de esta acción militante que fue simplemente responderle a José Luis Espert en sus propios términos. Bien, me queda una más, pero es larga, así que la voy a dejar para dentro de un rato si tenemos un tiempito. Nos vamos a ir mejor con Male, que nos trae como todos los días noticias de la comunidad de la Argentina. La comunidad de Male. Bueno, volvemos porque desde PAMI denuncian pérdida salarial y reclaman paritarias, que es mucho de lo que está pasando en el gobierno de Javier Milei, esto de que no hay paritarias. Pero bueno, según una encuesta realizada por Sutepa Cava, el 95% de los trabajadores reclaman un aumento por encima del 20% y exponen una realidad brutal de la caída del poder adquisitivo de las y los trabajadores de PAMI. Y en lo que va del 2025 todavía no han tenido paritarias. La sección capital del Sindicato Único de Trabajadores de PAMI, perdón que se me fue el cursor a la bosta, Sutepa Cava hizo público los datos de la encuesta que realizaron y los datos no son para nada buenos. Con una caída del consumo preocupante, falta de paritarias y un contexto económico hostil como lo que viven todos los argentinos y las argentinas, en su gran mayoría, ¿no? Y bueno, este censo se hizo en 1.000 trabajadores del organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 60% de las personas consultadas dicen necesitar un aumento superior al 40%.
para llegar a cubrir con las necesidades básicas. Un 35% reclama una suba de entre el 20 y el 39%, y solo el 5% considera o se conforma con un aumento inferior al 20%. Según datos oficiales del INDEC, entre noviembre del 2023 y mayo de 2025, la inflación acumula un 209,46%. Teniendo en cuenta estos datos, los trabajadores de PAMI solo percibieron una recomposición salarial del 85,15% en 2024, mientras que en 2025 no hubo convocatoria paritarias, lo que quiere decir que no recibieron aumento salarial. Ahí tenemos los gráficos, gracias Mati, que presentaron, ¿no? Que hicieron públicos desde SUTEPA para la gente. Bueno, ahí no veo nada, pero dice salarios, valor de la UR según resoluciones de inflación, perdón, ¿no? Bueno, lo voy a abrir por acá. Pero bueno, ahí vemos el gráfico que marca claramente cómo han perdido poder adquisitivo del 2023 para la fecha. Esto es muy importante porque es justamente lo que decimos siempre con la otra cara de la baja o de la supuesta baja inflación, ¿no? Porque siempre dicen, digamos, hay una estabilidad proveída por la inflación. Y vos decís, ¿por qué no me alcanza la plata? Bueno, porque tuvimos una devaluación y porque si uno lo mira... cobrando lo mismo, claro, y la inflación sigue. O el aumento siempre es por atrás de lo que fue aquella gran devaluación de diciembre de 2023. Sí. Por eso siempre para entender la película hay que ver este gráfico como el que trae Male, de 2023 hasta hoy, cómo ha sido la diferencia entre el poder adquisitivo y el aumento generalizado de los precios. Y lo importante de poder discutir el salario que queremos, bueno, desde el sindicato, ¿no? Poder discutir qué salario les conviene a los trabajadores y no así como lo hacen ahora, que ni siquiera se abre el diálogo, ¿no? Bueno, los autores del informe expresaron, no se trata de ganar más, sino de perder menos, como lo veníamos charlando, teniendo en cuenta que ni siquiera se da lugar a discutir las posibilidades de un incremento salarial. Esta encuesta muestra una inconformidad en los trabajadores con su salario y también hay un enojo por un reclamo genuino, que son las tan esperadas paritarias, ¿no? Van 7 meses del 2025 y todavía no se da lugar a que eso ocurra. Bueno, desde SUTEPA exigen la urgente reapertura de paritarias y advierten que no se puede seguir avalando acuerdos miserables que consolidan la caída del salario real, y expresaron que la representación gremial debe ser un escudo protector, no un facilitador de la precarización. Eso mencionaban desde SUTEPA. Tal y como vive la mayor parte del sector trabajador, los empleados de PAMI expresan su situación económica con deudas que no pueden pagar y teniendo que achicar cada vez más lo que se consume mes a mes. Y el informe concluye con un llamado claro: nuestra dignidad como trabajadores no es negociable, ya es hora de levantar la voz y exigir lo que nos corresponde, decían. Bueno, bien, ¿no? Importante también poder reflejar esto, ¿no? Esa problemática, que es la gran problemática hoy en día de la economía de Argentina y tiene que ver con salarios que quedan por atrás y por atrás y por atrás de la inflación, incluso en un organismo como el PAMI, que está siendo completamente desfinanciado y desguazado desde su capacidad operativa, pero también en la situación que están pasando los miles y miles de trabajadores a lo largo y ancho de este país. 15 minutos nos quedan para las 10 de la mañana. Vamos y volvemos, que seguimos con mucha información. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas.